en Ingeniería de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. La inteligencia artificial. ¿Cómo transforma el futuro 2023? Precisamente cuando estamos cumpliendo con esa premisa de vincular y visibilizar los programas de ingeniería de la UNAD para poder realizar articulación entre el conocimiento y la aplicación de este en el desarrollo económico con la inteligencia artificial. Es por esta razón que nuestro siguiente panelista es el doctor Guillermo González. Agradecemos a la Universidad de Cataluña y vamos a hablar, a grosso modo, de todo lo que tiene que ver con nuestro ingeniero de sistemas, magíster en innovación y tecnologías para la educación de la Universidad del Bosque, director académico en la Universidad de Cataluña. Amplia experiencia tiene él y una formación pedagógica con experiencia profesional que abarca el mundo de la tecnología y el ámbito educativo, lo que le ha permitido fusionar conocimientos y aplicar enfoques innovadores para potenciar la excelencia académica con profundo interés en la inteligencia artificial, como una de las tecnologías más disruptivas de nuestra era. Recordemos que el doctor Guillermo González es auditor interno en seguridad de la información, sobre todo en la certificación ISO 27001. La ponencia del doctor Guillermo González, pasado, presente y futuro de la inteligencia artificial. Por esta razón, le damos el saludo especial. Doctor Guillermo, buenos días. Doctor Wilson, muy buenos días. Un cordial saludo. De antemano, pues gracias por el espacio. Como lo comentaba el doctor Wilson, bueno, mi nombre es Guillermo González, soy ingeniero de sistemas, tengo una maestría en innovación y tecnologías para la educación. Bienvenidos a todos. Hoy conversaremos un poco. Permítame, doctor, yo valido si efectivamente estoy compartiendo pantalla. Sí, señora, ahí estamos observando. Listo, doctor. Entonces, nuevamente, pues le doy la bienvenida. Hoy comentaremos o conversaremos un poco acerca del pasado, el presente y el futuro de la inteligencia artificial durante unos 30, máximo 35 minutos. Vamos a hacer un breve recorrido por los inicios de la inteligencia artificial, por esta ciencia, porque realmente la inteligencia artificial se considera una disciplina científica, cuáles son sus precursores, dónde se empezó a aplicar, cuál es su lógica. También comentaremos un poco acerca de los logros que antes eran impensados, pero que pues, hoy son una realidad y no precisamente una realidad tan reciente. Luego revisaremos algunas técnicas y subcampos de la inteligencia artificial, no todos por el corto tiempo, pero sí haremos referencia algunas que han tomado mucha relevancia en los últimos años, como el tema de Machine Learning o las redes neuronales. Y finalmente, pues algo del futuro que se esperaría relacionando esto quizás con nuestros trabajos u ocupaciones y algunas reflexiones finales, ¿sí? Entonces, pues esperamos que al final de esta presentación todos podamos reflexionar sobre, o quizás de una forma más clara, cómo la inteligencia artificial puede influir en nuestras profesiones. Entonces, pues empecemos para iniciar. Vamos a tomar como referencia esta imagen que corresponde a la jerarquía del conocimiento, también denominada como la pirámide DIKW. Es un modelo conceptual que representa la relación entre diferentes niveles de información y conocimiento, y cada letra pues representa un nivel en la jerarquía. Empezamos, por supuesto, con los datos, que son los hechos u observaciones crudas o la información más básica, incluso sin procesar. Pasamos a la información, que se deriva precisamente de los datos cuando se organizan y se estructuran de una forma que tenga algún significado. El conocimiento, que se construye a partir de la información al interpretarla y sobre todo relacionarla con otros datos o con otra información. Y la sabiduría, pues que es el nivel superior de la jerarquía y se basa básicamente, valga la redundancia, en el conocimiento. Entonces, en el transcurso de la charla haremos referencia a esta pirámide porque así como esta pirámide, la inteligencia artificial también ha evolucionado. La inteligencia artificial pues parte de una base en datos hacia una inteligencia artificial más orientada a la información y estamos alcanzando incluso una inteligencia artificial basada en el conocimiento. El pasado de la inteligencia artificial, como comentábamos, pues está basado en la manipulación de los datos. Inicia por allá en los años 50, no es una ciencia, una tecnología nueva.
Inicia los años 50 con su precursor Alan Turing, que pues esta persona es famosa por descifrar el código nazi en la Segunda Guerra Mundial y es considerado no solamente el padre de la inteligencia artificial, sino también de la informática moderna. En estos años se consideraba que la inteligencia artificial era básicamente la simulación del pensamiento humano. De allí nace el famoso test de Turing, que muchos de ustedes muy seguramente lo habrán escuchado. Es una prueba que evalúa la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento inteligente indistinguible de un ser humano. La idea principal de este test era determinar si una máquina, generalmente una computadora, podía exhibir un nivel de inteligencia que permita sostener una conversación con un ser humano sin que este último pueda distinguir si la respuesta proviene precisamente de una máquina o de otro ser humano. En sus inicios se aplicaba principalmente a juegos, haciendo referencia, pues, evidentemente a la inteligencia artificial, todo basado en la simulación. Como ejemplo, pues acá tenemos este famoso jueguito que todos conocemos como el Tricky o Tic-Tac-Toe. Es un juego con una matriz de 9 posiciones donde se empieza a evaluar qué pasa en cada posición, haciendo una simulación de movimientos. Aquí pues se definen las reglas para que el algoritmo siga esas instrucciones y, por supuesto, había una serie de estados. Entonces, este era el estado 1, el estado 2, el estado 3. Y entre más estados haya, el resultado evidentemente será mucho mejor. Entonces, la inteligencia artificial era un sistema de manipular datos de acuerdo a un conjunto de reglas previamente establecidas. Esto es lo que se conoce como Buffet o la antigua inteligencia artificial, que fue un paradigma que predominó durante muchos años. Entonces, permítanme. El pasado, seguimos con el pasado de los datos. Ese es el tema de inteligencia artificial. Tuvo un muy buen avance, un avance significativo en los años 60 y en los años 70, pero hubo un gran problema, y es que a medida que nosotros necesitábamos en esos juegos hacer más jugadas, pues una jugada tendría 8 nuevas jugadas y esta a su vez otras 8 nuevas jugadas, ¿sí? Esto hace que se genere un crecimiento exponencial, como lo vemos en esta gráfica de acá. A este crecimiento nosotros como humanos no estamos tan acostumbrados porque no hay fenómenos que lo ejemplifiquen de una forma muy clara. Estamos más acostumbrados a un crecimiento un poco lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, quizás uno de los ejemplos más claros para ejemplificar este tema de crecimiento exponencial es tomar una hoja de papel. Si nosotros tomamos una hoja de papel y la doblamos, pues ya tengo 2 hojas de papel. Si la doblamos nuevamente, tenemos 4, 8, 16, 32, 64, 128. Y aquí hay un dato interesante que pues se hace la invitación a que ustedes profundicen un poco más, y es que hay una teoría que dice que si nosotros doblamos una hoja de papel 42 veces, la pila de papel incluso llegaría a la luna. Por supuesto, empezando en un crecimiento muy pequeño, pero finalizando en un crecimiento exponencial supremamente grande. Entonces, ¿qué pasaba? Que si yo quería evolucionar y hacer mejores juegos, iba a necesitar una capacidad computacional mucho más avanzada. Para el caso del ajedrez, pues son incluso más complejo que el Tricky, porque son 16 fichas donde el sistema debe simular los movimientos de esas 16 fichas, incluso en direcciones diferentes, y era supremamente complejo. Y como los recursos eran limitados, pues se decía que la inteligencia artificial no iba a tener futuro. Sin embargo, como los recursos también aumentan exponencialmente, esto lo dice la ley de Moore, de hecho la ley dice que los recursos tecnológicos se duplican cada año, luego pues indicaron que era cada 18 meses. Y pues lo podemos simplificar básicamente en la capacidad de memoria de los equipos, de los dispositivos móviles que nosotros utilizamos. Crecen exponencialmente. Hace muy poco teníamos celulares con 2, 4 gigas de información. Ahora tenemos dispositivos móviles que superan las 2 teras de capacidad de información. Y se empiezan a dar una serie de eventos muy significativos, por lo menos en febrero de 1996. Deep Blue, que era una máquina de IBM, vence a Kasparov, que era este ajedrecista soviético que fue campeón del mundo durante muchos años. Y se proyectaba que hacia el 2050 la inteligencia artificial ganaría en Go. Go es un juego similar al ajedrez, es un juego de mesa de estrategia para 2 personas que se originó en China hace muchos años, incluso más de 2500 años, y es uno de los juegos más complejos que puedan existir. Ya vamos a ver un poquito más de ello. Entonces, todo lo anterior
todo lo anterior inicia lo que hoy es el presente de la inteligencia artificial. Haciendo un resumen, el pasado básicamente era programar la simulación de cómo los humanos reaccionaban a diferentes casos, manipulando los datos. Era simular los modelos del pensamiento humano. Pero el presente de la inteligencia artificial está basado hacia la información, no tanto hacia los datos. Esto está precedido por una serie de logros que antes se consideraban impensables, como pues bien acá lo indicamos. En la página anterior comentábamos que se proyectaba que era hasta el 2050 que la inteligencia artificial ganaría este jueguito, que se llama Go. Pero para sorpresa de toda la comunidad científica, un programa de computador llamado AlphaGo de la empresa DeepMind, que hoy en día hace parte de Google, venció al campeón europeo de Go y en marzo de 2016 venció al campeón mundial. Pues aquí hacemos la invitación, por supuesto, a que profundicen un poco más de estos grandes avances. Y realmente fue una sorpresa porque este juego, Go, un dato bien interesante es que la cantidad de movimientos posibles de este juego de mesa es superior a la cantidad de átomos que existen en el universo. Entonces ustedes podrán notar la magnitud de este logro, entre comillas, impensable. Lo ideal es que puedas pues, profundizar un poco acerca de qué es AlphaGo, cómo fue el proceso, qué pasó, cómo organizaron el concurso, quién era el campeón en su momento. Entonces, pues allí le dejo la inquietud para que puedan profundizar un poco más en lo que fue en su momento AlphaGo. En la pantalla, pues algunas capturas de las noticias de los medios en su momento, de la BBC, la dinámica de este juego, que es este tablero que está acá. Era básicamente colocar por turnos las piedras blancas y negras en las intersecciones del tablero. Y a cada jugador pues se le asignaba un color antes de empezar. El objetivo del juego era lograr controlar más del 50% del tablero. Y para controlar cada ficha era necesario crear un perímetro utilizando piedras alrededor pues, de un mismo color, evidentemente. Como lo comentábamos, a pesar de la simplicidad de las reglas, Go es considerado quizás el juego más complejo de los que existen en la actualidad. Entonces, primero, como comentamos, el triunfo de AlphaGo sobre los campeones mundiales de Go, sobre las personas que dominaban en su momento este juego. En 2017 nace AlphaZero. AlphaZero empieza a utilizar Machine Learning. Esta tecnología que en adelante, en un ratito lo vamos a comentar un poquito también, se centra en el desarrollo de algoritmos y modelos que permiten a las computadoras aprender y mejorar su rendimiento en tareas específicas a partir de los datos y a partir de la experiencia, sin ser programadas explícitamente para cada tarea. Entonces, AlphaZero juega contra sí mismo y en 3 días logra vencer a AlphaGo, solamente en 3 días. Esto es realmente algo que en su momento lo considerábamos impensado, pero efectivamente ocurrió. Luego, AlphaZero también empieza a ver partidas de ajedrez durante 4 horas seguidas y logra vencer a Softfish, que era uno de los motores en su momento más potentes en este campo y que había vencido años atrás a Deep Blue. AlphaZero lo que hizo, haciendo referencia pues, a este sistema de inteligencia artificial, tomó como punto de partida las reglas del ajedrez y jugó millones de partidas contra sí mismo para perfeccionar su estrategia. Esto, por supuesto, demostró el poder del aprendizaje profundo y el autoaprendizaje en la inteligencia artificial moderna. Entonces, estos logros que mencionamos anteriormente nos llevó a otros logros. AlphaFold es otra evolución de AlphaZero. En el 2022 gana el CAS. El CAS es el concurso de predicción de estructuras de proteínas. Es un evento científico importante que se lleva a cabo periódicamente y se centra en la predicción precisa de estructuras de proteínas. Bueno, eso es un tema supremamente complejo, pero se organiza ese torneo con cierta periodicidad a nivel mundial. AlphaFold utilizó técnicas de aprendizaje profundo y redes neuronales para predecir con precisión las estructuras de estas proteínas, ¿sí? El hecho de que AlphaFold haya ganado el CAS, que
evidentemente hizo que le ganara al equipo de científicos de las mejores universidades del mundo. Es un hito significativo en el campo de la biología estructural y la inteligencia artificial. Esto abrió en su momento pues nuevas posibilidades para la comprensión de enfermedades, la creación de medicamentos y otros avances científicos en el campo de la biotecnología. Y luego llega ChatGPT. Aquí, pues, evidentemente es la oportunidad para explorar uno de los avances más emocionantes en el campo de la inteligencia artificial, la llegada de ChatGPT. La evolución de la inteligencia artificial nos ha llevado a un punto en que la conversación y la comprensión del lenguaje humano ha alcanzado un nivel supremamente impresionante, sorprendente. Hasta hace poco, pues los chatbots, que bien lo comentaba la autora de la conferencia anterior, eran bastante simples, que respondían a comandos específicos, pero en los últimos años hemos visto una transformación notable en la forma en que interactuamos con las máquinas. Esto ha logrado o se ha logrado gracias a los avances en el procesamiento del lenguaje natural. Todos estos logros se han manejado de una forma relativamente privada, pero cuando llega ChatGPT, quizás hace que la inteligencia artificial se vuelva un elemento público y sobre todo de interés común. Aquí hay un dato interesante, y es que todo esto que veíamos en la primera parte hizo parte del conglomerado de Google, pero ChatGPT fue una iniciativa de OpenAI que pues hoy en día hace parte de Microsoft. Y esto nos lleva a lo que es la inteligencia artificial hoy por hoy. La inteligencia artificial es el resultado de un conjunto de tecnologías habilitadoras que potencian y se apalancan unas con otras, creando un ecosistema de avances sin precedentes, ¿sí? Algunas de estas tecnologías tienen sus raíces en una investigación teórica que se llevó a cabo hace décadas, pero que hoy se han convertido en una realidad muy palpable gracias al crecimiento exponencial de la ingeniería informática, o de la capacidad informática más bien. Estos desarrollos tecnológicos están teniendo un impacto profundo en nuestro mundo, transformando la forma en que trabajamos, en la que estudiamos, en la que vivimos y en la forma en que nos relacionamos con la tecnología. Para comprender verdaderamente la magnitud de este impacto es esencial conocer cuáles son esas tecnologías habilitadoras actuales y cómo se están utilizando. Por cuestiones de tiempo solamente haremos un resumen de solo un par de tecnologías, pero pues nuevamente se extiende la invitación a que puedan profundizar un poquito más en ellas. La primera es la tokenización, hablando un poco ya del presente de la inteligencia artificial hoy. La tokenización la podemos resaltar como una de estas tecnologías esenciales para el procesamiento del lenguaje natural. Esta técnica se encarga de dividir el texto en partes más pequeñas llamadas token, y cada token representa una palabra individual o una parte significativa de una palabra. Para ilustrar la relevancia de la tokenización, consideremos esta frase: el gato es útil. La tokenización de esta frase nos permite identificar claramente tres tokens distintos: la palabra gato, el verbo y útil. Ahora bien, la palabra gato puede tener múltiples significados. Puede referirse a un felino doméstico o a una herramienta de trabajo para levantar objetos pesados, como un gato hidráulico. La tokenización se encarga precisamente de asignar un número único o identificador a cada uno de estos conceptos diferentes. Por ejemplo, el gato como felino podría recibir el token 4500 y está relacionado a su vez con otros tokens como mascota, como felino o como pelos. Por otro lado, pues el gato como herramienta podría tener el token 1250 y está relacionado con palabras como carro, palanca o levantar incluso. Esto crea un sistema de codificación que permite distinguir la claridad entre dos conceptos o significados. Y es gracias a la tokenización precisamente que nosotros podemos evitar confusiones o ambigüedades. Cuando vemos el token o cuando el sistema, la inteligencia artificial ve el token 4500, pues se sabe que se está haciendo referencia a un gato como animal. Y cuando encontramos el token 1250, entendemos que se trata como un gato, que se trata pues de un gato. En resumen, la tokenización es parte esencial del procesamiento del lenguaje natural porque nos permite capturar y codificar la información de manera precisa, facilitando la comunicación clara y eficaz entre los humanos y entre las máquinas. Otro concepto muy relevante es el tema de redes neuronales. Imaginemos una simulación de nuestro propio cerebro
pero en forma de software. Las redes neuronales son modelos de inteligencia artificial inspirados en la estructura y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Están diseñadas para aprender y resolver problemas de forma similar a cómo lo haría nuestro cerebro mediante la interacción o interconexión de neuronas, pero esta vez artificiales. Cada neurona artificial es una red neuronal, es como una pequeña unidad de procesamiento que toma datos de entrada, realiza cálculos y pues ofrece como resultado algunas salidas. Estas neuronas están interconectadas entre la capa de entrada, una serie de capas ocultas en caso dado que las haya y una capa de salida. Imaginemos que estamos enseñando a una red neuronal a identificar gatos en imágenes. La red se entrena con miles de fotos de gatos y con fotos de no gatos. A medida que procesa más imágenes, pues ajusta sus conexiones para reconocer características comunes como las orejas puntiagudas o los bigotes o el tamaño o la forma de su cabeza. Una vez entrenada, la red puede identificar gatos en nuevas imágenes con una precisión supremamente clara, evidente. Las redes neuronales pues tienen una gran aplicación en la actualidad que va desde el reconocimiento de placas de automóviles en vías públicas o incluso la detección de rostros de quizás un ladrón, no lo sé, hasta la detección de enfermedades en imágenes médicas. Las redes neuronales se utilizan en la interpretación de imágenes médicas como radiografías, como escáneres, como resonancias magnéticas para identificar signos de enfermedades y afecciones médicas. Esto puede acelerar el diagnóstico y mejorar la precisión, pero sobre todo en mucho menos tiempo. Esto es un ejemplo válido, haciendo referencia al ejemplo del gato o de cómo una red neuronal puede identificar si en la imagen hay un gato o no. Es un ejemplo también para hablar un poco acerca del aprendizaje supervisado, en donde se entrena un modelo precisamente de Machine Learning utilizando un conjunto de datos que contiene ejemplos etiquetados, lo que significa que cada ejemplo es un conjunto de datos que tienen una respuesta conocida o una etiqueta. El objetivo del aprendizaje supervisado, haciendo un breve paréntesis, es que nos permita aprender a hacer predicciones o a tomar decisiones basadas en ejemplos previos y en etiquetas, evidentemente. Otro concepto muy relevante son los transformers. Los transformers son una clase de modelo de lenguaje que ha revolucionado también el procesamiento del lenguaje natural y que ha tenido un impacto profundo en muchas otras áreas de la inteligencia artificial. Estos modelos destacan por su capacidad de comprender un texto de manera coherente, pero sobre todo de manera contextual, de contexto, lo que los hace extremadamente poderosos en la interpretación del lenguaje humano. Surgen en sus inicios, quizás en 2016, inicios de 2017, como respuesta a las limitaciones en los enfoques anteriores del procesamiento del lenguaje, incluida la traducción automática. Las técnicas de traducción automática convencional, como el uso de reglas gramaticales o alineamiento de frases, tenían ciertas limitaciones. No podían capturar fácilmente las sutilezas del lenguaje que nosotros utilizamos cotidianamente, o las variaciones en el significado de algunas palabras según el contexto. Entonces, este tema de los transformers son modelos que utilizan capas de atención y procesamiento paralelo para capturar las relaciones contextuales entre textos, lo que nos permite comprender el significado de cada palabra en función del contexto. Lo que vemos en pantalla es una consulta que realizó, de hecho, hace muy poco, el rector de la universidad. Él tiene residencia en Miami, y en Miami le preguntó a BART, que es el chat GPT de Google, que si cuál era la ciudad que tenía más inflación para el 2023. BART entiende cuál es el contexto y le dice que según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, la ciudad con mayor inflación para el 2023 será Miami. Pero esta misma pregunta la realicé precisamente ayer. ¿Cuál era la ciudad, sin hacer referencia a un país, que tenía mayor inflación para este 2023? Y como yo estoy situado en Colombia, pues el sistema lo que me dice es que según el Departamento Administrativo de Estadística DANE, la ciudad con mayor inflación para el 2023 iba a ser Sincelejo, seguido por Cúcuta, Montería, Valledupar. Estos sistemas se entienden el contexto y es por eso que sus respuestas
son tan claras, evidentes y sobre todo coherentes. Luego llegamos a lo que es realmente ChatGPT. Estos modelos son conocidos por la capacidad de realizar tareas como responder preguntas, mantener conversaciones y generar texto creativo y mucho más. Está ChatGPT, está BART, está Bing, que hace parte de Microsoft. Son modelos de este tipo basados en la arquitectura GPT, transformador generativo preentrenado. Entonces viene allí la pregunta, ¿y qué pasa si cargamos a una red neuronal artificial, le cargamos la información de todo lo que hay en Internet? Es allí donde llegamos a un Large Language Model. Es importante destacar que estos modelos no entienden, entre comillas, porque pues el lenguaje, o no entienden el lenguaje de la misma manera que lo entienden los humanos, pero son capaces de generar texto coherente y relevante en función de los patrones aprendidos durante el entrenamiento. ChatGPT 3.5, que fue la versión con la que nosotros empezamos a interactuar hace un par de años, desarrollado, como lo comentamos, por la empresa OpenAI, es un modelo que se entrenó con más de 175 millones de parámetros y fue entrenado con grandes cantidades de texto para realizar tareas con el lenguaje, desde la traducción hasta la generación de texto. Es por eso que pues a nosotros nos sorprende cada vez más cuando nosotros realizamos una pregunta a estos sistemas y el sistema tiene la capacidad innata para darnos una respuesta de una forma coherente y sobre todo de una forma esperada. Incluso mucho mejor a la respuesta que nos daría el mayor experto en un tema en específico. Son herramientas muy robustas, pero ¿qué pasa si ellas aprenden solas? Porque como vimos anteriormente, la mayoría de las herramientas toman como base el aprendizaje supervisado. Aquí nace un nuevo concepto y es el de Machine Learning. Este nuevo concepto es una rama de la inteligencia artificial que se centra en desarrollar sistemas y algoritmos que permiten a las computadoras aprender y mejorar su rendimiento en tareas específicas sin ser programadas explícitamente para ellas. En lugar de seguir un conjunto de reglas programadas estrictas, los sistemas de Machine Learning utilizan una serie de datos y algoritmos para aprender patrones y tomar decisiones. Algo parecido a lo que hizo AlphaZero en su momento, que era ver durante 4 horas una partida de ajedrez y pues analizó las diferentes o los muchos movimientos que eran posibles y solamente en 4 horas le venció a la máquina que había vencido al campeón mundial de ajedrez. Las aplicaciones del Machine Learning, supremamente muchas, las podemos utilizar para clasificación, como cuando nos llega un correo electrónico y el sistema o el servidor de correo tiene la capacidad por identificar si es un spam y lo manda a correos no deseados, o si es un correo deseado o verídico y lo manda a la bandeja de entrada principal. También se puede utilizar para diagnósticos médicos, la clasificación de imágenes, como hace un momento lo comentábamos. Para recomendación, el Machine Learning se puede utilizar para recomendación porque impulsa a los motores en aplicaciones como Netflix o como Amazon. Se puede utilizar para visión por computadora porque se aplica en reconocimiento de objetos, en detección de rostros, en vehículos autónomos, que ese es otro gran tema que debemos analizar, ¿sí? Y podemos mencionar muchas tecnologías o conceptos adicionales como el aprendizaje supervisado, que ya lo mencionamos, el tema de deep learning, de data science, pero bueno, debemos avanzar un poco. Estamos experimentando el impacto de la inteligencia artificial en nuestras vidas de una manera que en muchos casos es imperceptible. Lo que hace que esta influencia sea única en la mayoría es que opera en un segundo plano quizás de una manera muy transparente, desde los motores de recomendación en plataformas de transmisión de video hasta los asistentes virtuales en nuestros dispositivos móviles. Trabaja, digámoslo, detrás de escena para brindarnos experiencias más personalizadas y eficientes, pero su impacto no siempre es obvio. A medida que exploramos su impacto, pues es importante reconocer, aunque no siempre es obvio, su presencia cada vez más profunda y significativa en nuestras vidas. Que si hoy la inteligencia artificial supera a los humanos en diferentes tareas o en diversas tareas, por supuesto, la inteligencia artificial ha demostrado su capacidad para superar a los humanos en tareas que incluyen
ya lo vimos como los juegos de estrategias, el procesamiento de imágenes, la traducción automática, los diagnósticos médicos, quizás el reconocimiento de voz. Pues todos estos sistemas de asistentes virtuales como Siri o como Alexa utilizan la inteligencia artificial para entender y responder a comandos de voz. La conducción autónoma, porque pues los vehículos utilizan inteligencia artificial para navegar y tomar decisiones en tiempo real en entornos de tráfico. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la inteligencia artificial ha demostrado ser especialmente competente en tareas que involucran grandes cantidades de datos y tareas repetitivas. Sin embargo, es importante destacar que la inteligencia artificial aún no supera la inteligencia general de los humanos en términos de comprensión. En términos de comprensión, de razonamiento, de creatividad, sobre todo, las inteligencias artificiales, si bien puede parecer que generan creatividad, pues no lo están así. Y es que la inteligencia artificial es muy buena en tareas específicas para las que ha sido entrenada, pero no tienen una comprensión contextual, que es la clave profunda de lo que nosotros como seres humanos podemos hacer. La inteligencia artificial maneja información y ¿cuál será el futuro? Que la inteligencia artificial va a empezar a manejar conocimiento, que es precisamente en esta era que estamos en el momento. Cuando hablamos del futuro de la inteligencia artificial es importante reconocer que ya estamos inmersos en él. Aunque no todos experimentamos esta revolución de la misma manera. El futuro de la inteligencia artificial no es un concepto distante, está aquí, está ahora, está moldeando nuestra sociedad de diversas formas. Desde la diversidad de adopción, las grandes empresas tecnológicas, Google, Microsoft, Apple, OpenAI, están utilizando inteligencia artificial que a menudo está por muchos años por delante de lo que el público tiene acceso hoy en día. Hay beneficios empresariales, ya muy rápidamente lo vamos a revisar. Y es que las empresas líderes están utilizando inteligencia artificial para obtener beneficios significativos. Y estos beneficios van desde los mejores resultados académicos como la eficiencia y la reducción de costos. Educación y conciencia es un aspecto clave a medida que avanzamos en este futuro impulsado por la inteligencia artificial. La educación y la conciencia juegan un papel muy, muy crucial. Entonces, el futuro, la inteligencia artificial mueve grandes inversiones. Para reflexionar un poco, eso es una noticia, de hecho, del 25 de octubre, el día de ayer, donde dice que la financiación inicial, o hay una serie de compañías de inteligencia artificial que han anunciado la creación de un fondo para el uso responsable de este sistema o de estos sistemas, y que la financiación era de $10 millones, pero sabemos que esto mueve dinero en masa. De hecho, OpenAI o Microsoft invirtió más de $10,000 millones en OpenAI. Eso es mucho dinero que produce impactantes significativos. Pues vemos por lo menos Nvidia, que es una de las empresas más importantes y vigentes en la industria, conocida por diseñar las unidades de procesamiento gráfico, las GPU. Y en el último año, de enero a septiembre de 2023, las acciones de Nvidia han aumentado un 238%. Las acciones de Netflix también han aumentado un 107% y nos preguntamos cómo Netflix utiliza inteligencia artificial, porque esto es algo que no afecta o influye directamente en empresas que están en el sector. Podríamos decir que Netflix no es una empresa de inteligencia artificial en sí, pero utiliza inteligencia artificial para sistemas de recomendación, porque utiliza este sistema para analizar nuestro historial de visualización, nuestras calificaciones y nuestras preferencias para sugerir contenido que sea relevante para nosotros. Ellos hacen uso de inteligencia artificial para la optimización de contenido. Por ejemplo, Netflix tiene la capacidad de ajustar la calidad del video de la transmisión en tiempo real de acuerdo a la velocidad de internet o el dispositivo móvil o el dispositivo más bien que estemos utilizando. Para la personalización de carátulas es algo interesante porque ellos utilizan inteligencia artificial para seleccionar la carátula que pueda atraer la atención de nosotros y aumentar la posibilidad o la probabilidad de que nosotros hagamos clic en un título. Y pues por supuesto el tema de traducción y subtitulación también lo utilizan.
Netflix saca una serie, una película hoy y en una semana ya está traducido a 30 nuevos idiomas. Eso es algo supremamente importante. Y para quien no lo entienda, simplemente pues no hay futuro. Esto de que no hay futuro no es un tema subjetivo, es que inteligencia artificial está transformando algunas tareas y redefiniendo la forma en que nosotros abordamos ciertas actividades. Hay algunas tareas sin futuro y afectadas, como el tema de las traducciones automáticas, porque se han vuelto tan eficiente este tema de las traducciones que ha reducido impresionantemente la demanda de trabajo de seres humanos en estas áreas. La importancia de la predicción, la inteligencia artificial es sorprendente en este tema que tiene que ver con pronósticos meteorológicos, hasta incluso recomendación de productos. En el tema de diagnósticos, se está utilizando cada vez más en campos como la medicina para ayudar a diagnosticar enfermedades. Y pues recuerden que la inteligencia artificial no es una solución universal, eso es claro, para todos los problemas, ¿sí? No es una solución. Y que el éxito de este tipo de herramientas depende de cómo la integremos y la adaptemos a necesidades específicas. La clave, por supuesto, está en la disponibilidad de aprender y adaptarse, sobre todo a medida que incorporamos estas tecnologías en nuestros trabajos. Ya para ir finalizando, algunas conclusiones muy generales. El impacto de la inteligencia artificial cada vez es más significativo, es más frecuente, lo que demuestra su significado para con la sociedad. A medida que la inteligencia artificial evoluciona y se expande, se vuelve más difícil predecir su impacto. Y es que la inteligencia artificial está en constante cambio y las implicaciones a largo plazo pues realmente son muy difíciles de anticipar. La inteligencia artificial, por supuesto, como otra conclusión, se ha vuelto quizás un poco menos visible para el público en general. Gran parte de su funcionamiento ocurre en un segundo plano y las personas pueden no ser tan conscientes de cómo se utiliza. Está claro también que la inteligencia artificial es una herramienta supremamente compleja y no es fácil de entender su funcionamiento en detalle. Y esto es porque pues, los algoritmos de inteligencia artificial a menudo utilizan vastas cantidades de datos para realizar cálculos matemáticos muy complejos. Se está creando una brecha, entre aquellos que tienen acceso a tecnologías de vanguardia y aquellos que no la tienen. Esto se puede llevar a una exacerbación de la desigualdad social, económica, pero sobre todo digital. La inteligencia artificial pues, es un fenómeno que trasciende las fronteras. Esto plantea desafíos significativos para su regulación, pero eso es un tema también complejo que requiere la cooperación internacional. Y sin duda la inteligencia artificial ha impactado y continuará impactando nuestras vidas de formas innumerables, desde la forma en que la consumimos, viendo o revisando contenido en línea, hasta cómo se diagnostican enfermedades. Realmente la inteligencia artificial es omnipresente.